cuando lo hizo tu madre. Si usted supiera que yo fui uno de los pocos de que duré poco en lactancia dentro de mis hermanos. Hicimos una encuesta hace unos meses y yo fui el que duré menos en lactancia. Entonces, ¿qué tiempo te lactaron a ti? Como 4 meses. Pues yo soy el primero. O sea, ya los otros duraron más tiempo. ¿Eso era ella en como riesgo? No, o sea, que a veces posiblemente no tenían el conocimiento, pero ya después de los otros, cosas diferentes. Sí, son profesionales. Exacto. Entonces, fíjate, la lactancia es un superalimento. O sea, hace un vínculo directo entre la madre e hijo, eso es fundamental. La lactancia no solamente es un alimento inmunomodulador también, así que va a regular también lo que es el paso de inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos de la madre hacia el niño. Tú vas a tener un bebé más sano, no se te va a enfermar prácticamente. Inclusive esa unión desde el punto de vista neuronal que hay entre esa madre y ese niño es fundamental con la lactancia. No, mira, y lo lindo es que no existe una fórmula en la actualidad tan completa como la leche de mamá. O sea, nosotros tenemos que estar claros, por más que hemos intentado, que le hemos fortalecido con hierro, que tiene DHA, que tiene todo lo que usted quiera. Nadie, absolutamente nadie, ha podido realizar una fórmula exactamente semejante a ella. O sea, que vamos a intentarlo. Correcto. Y ya tenemos banco aquí en nuestra media isla. Contamos con un banco de leche materna que se encuentra en el hospital Nuestra Señora de Altagracia, un hospital materno, y que cuenta con toda la bioseguridad posible. Muchas personas que no conocen del tema muchas veces me preguntan que cómo es eso, que hay banco, que si no es causante de contaminación o de enfermedades. No, señores, para nada. Las que son donadoras siempre están estudiándola y está totalmente certificada internacionalmente nuestro banco de leche. Eso fue una labor interesantísima que hizo en su tiempo una primera dama, que no vamos a darle payola, ¿verdad que no? Pero qué bueno que tomó esa decisión, porque conjunto a algunos ministros y algunos médicos y demás, sobre todo perinatólogos, llegaron a la conclusión de que ese era el momento. Lo fabricaron, lo organizaron con todos los protocolos y empezaron a hacer campañas para que se pudiese presentar un buen banco. Es fundamental que se hagan no solamente ese tipo de iniciativas, sino que nosotros como profesionales de la salud hagamos la campaña correspondiente dentro de donde nos toca, o sea, aportar ese granito de arena para fomentar lo que es la lactancia materna, que tenemos unos indicadores que debemos de mejorar. Así es. Y también tenemos el mes de la diabetes. Es un mes que no es que estamos celebrando la diabetes, sino es que estamos de concientización. Y hemos traído varios especialistas durante toda la semana. Hemos estado en la misma similitud. Trajimos una endocrinóloga pediatra, nuestra doctora Sedano, donde habló de la diabetes tipo 2. Tú sabes que eso era muy escaso en un tiempo. Ahora encontramos una población de niños de poca edad, de corta edad, que tienen una diabetes tipo 2, e inclusive su resistencia a la insulina se está agotando. Eso es fundamental. O sea, lo que es la obesidad infantil, ese repunte que hemos tenido en obesidad infantil, inicialmente creo que la semana pasada la Sociedad de Nutrición Clínica conjuntamente con las autoridades reportaron un incremento en lo que prácticamente un estudio prácticamente de un 70% de nuestra población es obesa. Y eso también va directamente a lo que son hábitos alimentarios, y obviamente vamos a tener niños comprometidos con esas patologías también. Principalmente nosotros los nutriólogos en consulta vemos muchos niños con antecedentes de insulinoresistencia. Lo vemos con esas coloraciones negruzcas y pardas en la parte posterior del cuello que se llaman acantosis nigricans, que eso a nosotros nos impacta directamente y posiblemente sea uno de los principios de los indicios de patologías metabólicas como la insulinoresistencia y la progresión a diabetes mellitus en una temprana edad. Tú sabes, Carlos, que antes se hablaba mucho de los trastornos metabólicos y tenían varios nombres: síndrome X, se hablaba de la dislipidemia primaria, que la dislipidemia familiar,
Y teníamos todo un complemento de múltiples enfermedades. El síndrome de ovario poliquístico, bien maltratado, por cierto, y que le han puesto todos los nombres posibles. El diagnóstico todavía, diríamos que es nuestro gran reto, igual que la endometriosis. Y cada una de esas entidades guarda una relación directa con el estilo de vida y la nutrición de los pacientes. ¿Y por qué queríamos nosotros tomarnos un mes casi completo para hablar de la diabetes? Porque hay una que sí se puede prevenir o prolongar su manifestación. Exacto. O sea, usted puede detenerla para que esas manifestaciones ocurran en el tiempo más lejano posible. Bien, como hemos mencionado desde muchas intervenciones, lo que acaba de decir la doctora es fundamental. Recuerden que tenemos esas enfermedades entran de lo que nosotros llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades tienen varios componentes, ya lo hemos dicho, componentes desde el punto de vista de genético y componentes desde el punto de vista ambientales. Por eso se llaman multifactoriales. Entonces, esos factores en los cuales nosotros podemos modificar, entre ellos está la alimentación y nuestro estilo de vida, son cosas que tenemos que tener puntuales para tratar de que esas enfermedades que ya con predisposición genética tenemos no se expresen. Ahí entra la epigenética, que es el estudio que más le agrada a nuestro querido Luis Felipe. A nuestro colega Luis Felipe, así mismo. Que no es una ciencia ficción, la gente creía que eso no existía, señores y señores. Nosotros tenemos una capacidad de encender o apagar ciertos genes que son encargados de transmitir algunas enfermedades. Como debe de ser. Bien, el día de hoy yo quería traer el tema para hablar un poquito de enfermedades crónicas no transmisibles y el abordaje nutricional, y hacemos énfasis especialmente en diabetes, que como se conmemora el mes de la lucha contra ella, queríamos hablar un poquito acerca de ciertas modificaciones a nivel nutricional que podemos hacer para controlar ciertos tipos de patologías sobreañadidas. Tú sabes que yo les dije a ti, manito, mira, colócame los niveles glúcidos. Ok. Porque tú sabes que hay alimentos que son hiperglúcidos, o sea, aumentan el azúcar. Y es el pan nuestro de cada día. Sí. Paciente, ¿quién no ha tenido un familiar que no haya padecido diabetes? La mayoría, por lo menos una de la familia. Y el temor de ellos es la alimentación. ¿Qué como, qué no como? ¿Por qué esto? ¿Por qué no esto? Es fundamental entender algo. En la dietética hay una parte que se llama dietoterapia, que es lo que vamos a tratar hoy. Las dietoterapias son modificaciones dietéticas puntuales para ciertos tipos de patologías, o sea, son planes de alimentación que se hacen desde el punto de vista fisiopatológico para patologías específicas. Dentro de la dietoterapia para el paciente diabético, o sea, hay un abanico de posibilidades. Entre ellos está lo que la doctora acaba de mencionar, que son los alimentos con alto índice glicémico y con moderado y bajo índice glicémico. Y también están, recuerden que la diabetes no es circunscrita, o sea, no solamente se circunscribe a lo que es el daño o del que tiene que ver con el metabolismo de la insulina, sino que también intervienen otras vías metabólicas como son la de los lípidos y la de las proteínas. Así que la diabetes, el punto de vista del abordaje nutricional es múltiple. Pero mira qué sucede. Aquí ocurre que cualquier persona hace uso o mal uso de informaciones y te lleva a dar una terapia, muchas veces ni siquiera con el conocimiento de causa. Te dice, mira, esto es fácil, deja tal cosa o deja lo otro. Y una de las que mayores personas le tienen el temor, diríamos el foleaces, son los carbohidratos. Y sabemos que los carbohidratos funcionan, tienen sus funciones importantes, tanto en nuestro sistema endocrino, también en nuestro sistema estructural, son formadores de tejido, y que nosotros necesitamos en medidas necesarias. Los diabéticos tienen mucha dependencia de alimentación porque le da polifagia, que es el aumento de la necesidad de comer, y tienen también la situación de que los alimentos, no todos ellos le dicen, entre comillas, que pueden consumirlo. Claro. Entonces, ¿cuál sería el elemento básico en una buena alimentación? Un paciente que tenga resistencia de la insulina o que sea diabético. 3 palabras: balance, variedad y moderación. Esas serían las claves para una alimentación adecuada. ¿Qué pasa con ese paciente? Y muy bueno que la doctora hace esta introducción. Esa necesidad de comer del paciente diabético y esa pérdida de peso en ese paciente diabético descompensado, el problemita radica en que a nivel celular tenemos primero que conocer fisiológicamente la enfermedad
para poder tratar de realizar un plan dietético o una dietoterapia efectiva para esa enfermedad. Por eso es muy importante, usted dijo, que hay personas que están haciendo algo que no deben de hacer, que no están desde el punto de vista que tiene que ver con esos estudios o con su preparación, aptos para realizar algún tipo de plan estructurado para una persona con una enfermedad crónica no transmisible. Inicialmente para la diabetes, recordemos, como dije en el bloque anterior, la diabetes no se circunscribe solamente al problema de déficit de insulina, sino que también la diabetes tiene un componente a nivel de proteínas y a nivel de los lípidos. Los lípidos me interesan mucho tocarlo y lo vamos a tocar más adelante, pero dentro de las modificaciones iniciales para el plan nutricional, ahí entran lo que son los alimentos, un concepto que se llama índice glucémico. El índice glucémico de los alimentos es un índice que se realizó para saber qué cantidades o cuáles alimentos se pudieran hacen una elevación o un pico de glicemia luego de ser ingeridos. Entonces, dentro de las recomendaciones que hace el Colegio Americano de Endocrinología, el paciente diabético no tiene alimentos prohibidos. Alimentos condicionados sería la palabra. Cuando hablamos de condicionado, hablamos de cantidades adecuadas de ciertos alimentos y combinaciones de ciertos alimentos. Ahí entramos en el índice glicémico. El índice glicémico puede clasificar los alimentos en alimentos de índice glicémico bajo, índice glicémico medio e índice glicémico alto. Obviamente tienen unos estándares que varían en algunos textos, pero un índice glicémico bajo va de 0 a 55, medio de 56 a 70 y por encima de 70 estamos hablando de alimentos con índice glicémico alto. Sucede y acontece que se pueden combinar alimentos con índice glicémico alto y bajo porque ambos ayudan a disminuir el índice glicémico del que es alto. Por ejemplo, el arroz blanco, específicamente el de granos pequeños, tiene un índice glicémico alto, pero al combinarlo con legumbres que tiene un índice glicémico intermedio, baja la capacidad. Hace un sistema buffer. Exactamente, baja esa capacidad de elevar la glicemia del arroz y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener pendiente eso para tratar de idear una modificación para lo que es la dietoterapia del paciente diabético. Algo sumamente importante es que ellos se benefician de una dieta hipoglúcida, o sea, baja en hidratos de carbono, normo o hiperproteica, dependiendo si tienen o no daño renal, y una dieta lipídica, o sea, Vamos a traducirlo para que los que nos escuchan. Exacto. Mira, ellos necesitan proteína adecuada. Exacto, cantidad de proteína. Siempre y cuando no tengan el riñón daño mal. renal, exactamente. Si tienen el riñón mal, tienen que disminuir el consumo de proteína. La cantidad de proteína. Necesitan grasas disminuidas. O normales, pero dependiendo de la condición. Por ejemplo, si el paciente es un diabético tipo 1 que está en bajo peso, una de las P que son el cuadro clínico y florido de lo que es la diabetes, la pérdida de peso. Si tiene pérdida de peso, necesita consumir de ciertos lípidos de buena calidad. Exactamente. Para no decirle nombres complicados. Y lo otro es que aparte de la proteína, los carbohidratos tienen que estar disminuidos. Como debe de ser. ¿Por qué deben de estar disminuidos? Recuerden que hemos hablado acerca de la resistencia a la insulina. Específicamente muchos de esos alimentos que tienen alto índice glicémico se llaman así porque son hidratos de carbono que cuando entran a nuestro sistema aumentan muy rápido el azúcar en sangre. O sea, nuestro intestino tiene la capacidad o tiene enzimas que son sustancias capaces de hidrolizar o romper esos enlaces de esos hidratos de carbono y entrarlo muy rápido a la circulación. Entonces, por la permeabilidad de la célula, nosotros tenemos propiedades. Exactamente. Entonces, ¿qué debemos de propiciar al consumir alimentos con bajo índice glicémico, dígase ricos en fibras, hidratos de carbono con mucha fibra, específicamente los víveres? Ahí eso no le gustan a los diabéticos. Algunos sí, pero hay algunos, por ejemplo, hay algunos víveres que debemos de controlarlo, no solamente porque se pueden comportar como hidratos de carbono simple, la yuca, la batata no tanto, la batata se comporta bien siempre y cuando sea asada.
No, manito, ¿tú sabes Porque que la dominicana cocción, la la fríe. y la fríe? Exacto. La cocción, algo muy importante, la cocción y la preparación de los alimentos influye directamente en su índice glicémico. Ahora que usted pone el tema Por acerca una de la batata. descomposición Exactamente. hay liberación de ATP. Señores, física básica importante y química. Por eso es fundamental que quien instaure un sistema de alimentación a una persona con una enfermedad crónica sea una persona competente en el tema y que tenga todas las referencias desde el punto de vista de formación. Y que pueda indicar las analíticas necesarias. ¿Qué sucede? Que vemos mucho aquí en nuestro país que tú vas a un gimnasio cualquiera y en vez de contratar un nutriólogo que sea médico o sea en el ámbito de salud, contratan un personal training. El personal training tiene una certificación que no es avalada por ninguna sociedad, pero ellos son personal training porque hicieron un curso y colocan una dieta, diríamos, generalizada para todo tipo de personas, sin hacer las evaluaciones necesarias. Yo le tengo un temor a esto, porque los daños y la supresión hormonal y a nivel de neurotransmisores que ellos hacen, ellos ni se lo imaginan. Cuando llega tu paciente con una amenorrea, porque le colocaron los niveles de lípido, del colesterol, muy bajo, menos de 6%. Vi una paciente, no me llega la menstruación, doctora, no me llega la menstruación, joven, y ahora sí es verdad, pues yo no tengo hijos. Atleta la muchacha, cuando tú le haces, Exactamente. tiene un nivel de porcentaje de grasa posiblemente por debajo de 12, y por debajo de 12 ya arrancan con ese problemita, porque... Y tenía un año sin ver la menstruación. Exacto, porque mira qué es lo que pasa, como la doctora bien explica, nuestras hormonas desde el punto de vista sexual están formadas por colesterol. El colesterol, a que ustedes lean y escuchen que él es maligno, él no es malo. El colesterol oxidado es que es malo. No, él tiene su relación bien combinada. Exacto. Si usted se desorganiza de los parámetros que tiene, ahí es que se complica la situación. Esto como matrimonio. Tú antes de casarte conversa con tu pareja lo que tú quieres y lo que esperas. Y cualquier cambio que tú vayas a realizar debe ser con acuerdos internos entre ustedes. Claro. Así sucede con la grasa. La grasa no se te desorganiza si tú no te descontrolas. La omega 3 es súper fabulosa y tenemos la omega 6 que cada vez intentamos más promoverla porque son múltiples las funciones que ella realiza. Y los diabéticos necesitan por múltiples alteraciones. ¿Qué sucede? Cuando tú hablas de índice glúcido elevado, hay vamos a hablarlo, déjame decirlo una cosa de una forma bonita. Bueno, el dominicano le gusta comer con índice glúcido alto. Sí. Te estoy diciendo que estamos comiendo arroz con habichuela y espaguetis. Sí. Y le ponemos par de fritico o de batata frita. Y una ensalada rusa, que es lo que menos tiene es ensalada. Entonces, no, de verdad que sí. Entonces nos encanta aderezar los alimentos. Es lamentable, sí. Entonces, tenemos sensores a nivel neurológico que esto lo capta y hacen eso nuestro estilo de vida. ¿Qué sucede con los diabéticos? ¿Cómo podemos regularizarlo? Porque ellos quieren, y la ansiedad que produce la diabetes. El problemita no es la ansiedad. La situación con el diabético es que a nivel celular, si el diabético no está controlado, esa glucosa no entra a la célula. Y al no entrar a la célula va a estar sin su principal fuente de energía. La glucosa. Exacto. Y eso crea un feedback, una retroalimentación. Y esa retroalimentación es que come, que no tengo sustratos para hacer mis funciones metabólicas. Exacto. Entonces ahí entra esa P del diabético, que es la polifagia. Comen. ¿Por qué? Bueno, porque a nivel celular no se está nutriendo. Y nosotros no entendemos el lenguaje celular, porque cuando viene el agua y te dice, mira, está bien, tú estás comiendo, pues vamos a pedirte agua. Te está diciendo que hay un desequilibrio celular, que no está funcionando las cosas correctamente, que tú tienes necesidades. Es un problema osmótico también, o sea, tú tienes aumento de glicemia en sangre. Exacto, entonces tú necesitas agua para poder diluir todo eso, o sea, es algo totalmente que debemos de conocer la fisiopatología de la enfermedad para poder poner una dietoterapia adecuada. Fíjate, dentro de las primeras modificaciones que se pudieran hacer para una dieta con un diabético, lo primero es cambio de estilo de vida, que va junto con la alimentación, pero también tenemos que tener pendiente algo, y es que la alimentación y lo que es la dietoterapia va de la mano
con lo farmacológico. Me explico. Son 3 patas. Sí, tú necesitas una va agarradita de la otra. O sea, cambio de estilo de vida, alimentación y farmacología. ¿Por qué? Porque lo farmacológico va a ir mejorando cuando tú cambies tu perfil cardiometabólico. Me explico. Me llegan muchos pacientes diabéticos, o sea, casi siempre el diabético te llega no solamente con la diabetes florida, sino que te llega con complicaciones sobreañadidas. Eso lo hablamos. Sí, es bien silente. Es una enfermedad silente y casi siempre te llegan o ya con un daño a nivel renal, o con una nefropatía, o con daño a nivel de... Hepático. Exacto. Entonces te llega casi siempre con una dislipidemia mixta. El paciente diabético tiene tendencia a subir triglicéridos y colesterol, por lo que ya hemos hablado de los problemas cardiometabólicos. ¿Qué pasa con ese paciente diabético? Ese paciente diabético, cuando tú inicias el tratamiento a nivel de dietoterapia, tú tienes que tener conciencia de que él también está usando fármacos para controlar su enfermedad de base. Entonces tú tienes que tratar de hacer esa dietoterapia para mejorar ese control metabólico. Tú sabes que yo siempre he dicho que lo mejor en los pacientes diabéticos tipo 2 no es tanto... Es cierto que los fármacos son interesantes y que tú debes llevarlo, pero si tú llevas tus fármacos y no llevas una buena nutrición, un cambio de estilo de vida, tú no estás haciendo nada. Igualmente al revés. Hay personas que dicen, no, yo estoy comiendo saludable, yo me estoy controlando, yo no necesito la farmacología, y ahí es que entra el problema. Hay personas que piensan que con un cambio en estilo de alimentación, no, porque yo estoy haciendo esto desde el punto de vista natural. No, no es así. Va conjuntamente de la mano. Y muchísimos de esos factores sobreañadidos, especialmente lo que es la dislipidemia mixta, se controla. Y al controlarse, hay 2 vertientes. O tú disminuyes, te disminuyen lo que es la farmacología en cuanto a los miligramos. Por ejemplo, si tú consumías una estatina de alto poder, posiblemente en 3 meses con un sistema de alimentación adecuado para tu diabetes, con la medicación, ese fármaco o te disminuyen los miligramos o te los retiran. Inclusive, exacto. Pero mira que tú estás hablando, hay una combinación perfecta entre los lípidos y las azúcares. Uh-huh. Y uno convierte otro, y esto es como una relación disfuncional, que cada quien quiere ver cuál es el que tiene mayor poder. Y sabemos que la fuente principal de energía es la glucosa, y que la segunda en exposición y energía son los tejidos grasos. Entonces vamos a hablar. Nosotros tenemos una iniciación en un niño o un adulto que le hacen una curva de insulina, observamos que tiene una resistencia, el índice está elevado y que tiene una resistencia a insulina. ¿Cuál es el primer paso? Necesita, por ejemplo, soporte psicológico ese paciente para poder cambiar estilo de vida. Claro que sí. No tiene memoria. Claro que sí. Eso se llama conducta alimentaria. Hay que cambiar lo que es la conducta alimentaria. Y eso, en dado caso, si es un niño, hay que cambiar la conducta de todo el núcleo familiar, incluyendo al niño. Pero si es un adulto, la cosa es un poquito más difícil. Porque ya un adulto, por ejemplo, de 45 años, para poner una edad, que se diagnostica con una enfermedad crónica no transmisible, ya tiene posiblemente 35 a 40 años con esos mismos hábitos de vida. Entonces, cambiar esos hábitos cuesta tiempo, no es algo fácil, pero es algo que se puede hacer conjuntamente con el abordaje multidisciplinario de salud mental y la parte de punto de vista de nutrición más el especialista de base, pero sí se puede hacer. ¿Y la restricción en las dietas? ¿Tú estás de acuerdo? Por ejemplo, hay dietas que te dicen 0 proteína, otras te dicen 0 carbohidratos. No, fíjate, los macronutrientes no se pueden restringir. Los 3 macronutrientes tienen que estar presentes en la alimentación. Hay dietas muy agresivas. Por ejemplo, Atkins, para tener un ejemplo. La Atkins disminuye agresivamente los hidratos de carbono por debajo de un 30. Pero es una dieta hiperproteica e hiperlipídica. Para ciertos tipos de enfermedades, desde el punto de vista neurológico, se utilizaba específicamente la cetogénica se usaba así, para enfermedades neurológicas, por ejemplo, en niños. Se utilizaban para epilepsia. Perfecto, ahí tú lo puedes usar por lo que tiene que ver con los cambios en los neurotransmisores. Pero para tenerla como un estilo de vida sostenible, pueden producir problemas a largo plazo. Sí se pueden utilizar inicialmente para controlar
ciertos tipos de patologías y hacer lo que se llama un boost desde el punto de vista metabólico, o sea, un empuje para mejorar algún tipo de perfil que tú quieras, pero tenerlo como estilo de vida. Por ejemplo, no es... Lo keto, que está muy de moda. Hay ya inclusive línea completa de keto. Sí. Y es una industria que deja múltiples ganancias. ¿Es sostenible la dieta keto para toda la vida? Bueno, inicialmente la dieta es buena y produce mejoras desde el punto de vista metabólico en obesidad, para lo que es la insulinoresistencia en pacientes obesos. Para diabéticos no sería recomendable, pero para, por ejemplo, personas con insulinoresistencia sí se hace, por ejemplo, los primeros 15, 20 días, hasta 3 meses. Hace una mejora desde el punto de vista metabólico, por lo que ya hemos hablado anteriormente, que mejora lo que son los perfiles a nivel de los hidratos de carbono, porque es restricción de hidratos de carbono. Esas restricciones, cuando se hacen en progresivas, pueden producir problemas a largo plazo. Mira, antes de la pausa yo te voy a dejar una bombita. ¿Qué sucede? Ahora están los veganos extremos. Ay, mi papá era vegano. Y déjame decirte, tenía un estilo de vida muy, muy bueno y pudo prolongar un poquito más lo que es la manifestación de la diabetes. La hizo a los 70 y pico de años casi. Entonces, ¿cuál sería la parte sostenible y del estilo de vida de los fisiculturistas? Que siempre he dicho que es lo más patológico que parece normal. Así es que luego de la pausa, el doctor nos va a conversar de esos dos estilos de vida.